circula una declaración explosiva sobre el papado, firmada por el arzobispo Viganò. Son palabras inquietantes, difíciles de refutar, y que plantean preguntas incómodas sobre lo que sucede en la Iglesia hoy. No es un mensaje como los demás. Es uno de esos textos que hay que escuchar hasta el final, porque después nada vuelve a parecer igual. La renuncia de Benedicto XVI continúa proyectando una pesada sombra sobre la Iglesia, a pesar de que han pasado más de 10 años desde la elección de su sucesor. Se podría haber esperado que la llegada de un nuevo pontífice pusiera fin al asunto, pero no es así. Los ecos de ese gesto inédito aún resuenan, alimentando preguntas, sospechas e interpretaciones contradictorias. No se trata de un debate confinado a círculos marginales, sino de un tema que está resurgiendo con fuerza, señal de que la cuestión nunca ha sido aclarada del todo. Además, sorprende el silencio de los grandes medios de comunicación, especialmente los anglosajones, que han evitado cuidadosamente abordar los acontecimientos más recientes en el debate. Esta orden fue rota por un periodista italiano con estrechos vínculos con el Vaticano, Marco Tosatti, quien hizo pública una declaración de Monseñor Carlo María Viganò, ex nuncio apostólico en Estados Unidos. No se trata de una nota marginal, sino de un documento que reabre el asunto con palabras duras y sin concesiones, ofreciendo una interpretación incómoda que ningún gran periódico internacional ha querido publicar. La chispa que desencadenó todo esto fue la intervención de Monseñor Nicola Bux, teólogo y ex colaborador de la Curia Romana, quien reveló que había intercambiado cartas con Benedicto XVI en 2014. Dos cartas, ocultas durante una década, salieron a la luz repentinamente tras la muerte del Papa emérito. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué no publicarlas mientras Benedicto XVI vivía y podía confirmar personalmente su contenido? La decisión de mantener en secreto un documento tan sensible plantea cuestiones inquietantes, sobre todo porque toca la cuestión más controvertida: la validez de la renuncia. Aquí es precisamente donde interviene Viganò con un análisis radical. No se limita a señalar ambigüedades u omisiones, sino que habla abiertamente de un papado desorganizado, una iglesia que ha preferido mantener una red de silencio y complicidad en lugar de afrontar plenamente la verdad. Según el arzobispo, el problema no radica solo en las dudas sobre la renuncia de Benedicto, sino en un plan más amplio que ha abarcado los últimos pontificados, desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días, y que ha transformado el corazón mismo del ministerio petrino. Monseñor Viganò no se anda con rodeos. El papado está en decadencia, declara sin titubear. Para el exnuncio, la renuncia de Benedicto XVI no es solo un acto personal, sino el síntoma de una crisis mucho más amplia, una señal de que la Iglesia ha tomado un camino peligroso. La figura del Papa emérito, insiste, es una invención sin fundamento canónico, una construcción artificial que ha alimentado la desorientación entre los fieles y ha introducido en la vida de la Iglesia un monstruo jurídico nunca visto en 2000 años. El núcleo de su queja se refiere a la distinción entre munus y ministerium, ser papa y actuar como papa. Si fuera posible conservar el título sin ejercer la autoridad, observa, entonces debería ser igualmente posible ejercer la autoridad sin poseer el título. Pero esto es un absurdo que socava la existencia misma del papado. Para Viganò, esta división es el signo de un plan más amplio, una revolución que no comenzó con Bergoglio, sino que impregnó todo el periodo posterior al Vaticano II. Y es aquí donde el arzobispo lanza su ataque más duro, rechazando la idea, difundida entre muchos conservadores, de que existe una contradicción entre Ratzinger y Bergoglio. Ratzinger y Bergoglio no son dos polos opuestos, sino dos fases del mismo proceso revolucionario.
La imagen del teólogo refinado, cercano a la liturgia tradicional, comparada con el jesuita argentino progresista y desprejuiciado, sería solo una escenografía útil para enmascarar una realidad común. Sus acciones convergen hacia un mismo objetivo: redefinir el papado como colegial, sinodal y ecuménico. En otras palabras, vaciarlo de toda autoridad real y reducirlo a un símbolo. Desde esta perspectiva, la dimisión de Benedicto no aparece como un simple paso atrás de un hombre cansado, sino como parte de una trama más amplia, en la que juegos curiales, presiones externas e incluso intereses financieros actuaron sinérgicamente. El resultado, según Viganó, fue devastador. La sede de Pedro fue entregada a quienes tenían la tarea de demolerla desde dentro, realizando los planes de las élites eclesiásticas y mundanas. Monseñor Viganó no tiene dudas. La raíz de la crisis está en el Concilio Vaticano II, que define sin rodeos como el comienzo de una revolución permanente. En su opinión, desde ese momento, la Iglesia emprendió un camino de transformación que nunca se ha detenido, una mutación continua en la que cada pontífice ha puesto su parte. No hay antes ni después, advierte, sino un proceso único que avanza alternando tesis y antítesis hasta que una síntesis prepara la siguiente fase. Es un lenguaje que recuerda a la dialéctica hegeliana y que Viganó aplica sin vacilación al corazón del catolicismo. Según él, el concilio introdujo principios extraños e incompatibles con la fe católica: la colegialidad, el ecumenismo, la sinodalidad. Son conceptos que pertenecen a la mentalidad democrática y secularizada, denuncia, pero no a la constitución divina de la Iglesia. Y el resultado habría sido devastador. El papado, de institución monárquica, querida por Cristo, habría quedado progresivamente reducido a una función negociable, adaptable a las modas de la época. Viganó subraya que ni siquiera Benedicto XVI escapó a esta lógica. La ilusión de poder reconciliar la misa de siempre con el rito moderno en una coexistencia pacífica fue un engaño. Dos visiones irreconciliables de la Iglesia no pueden mantenerse juntas. Con estas palabras, el arzobispo descarta el propio Summorum Pontificum como un compromiso frágil, fruto de un pensamiento alemán que quería armonizar lo irreconciliable. Para él, la dimisión de Benedicto XVI se inscribe en un plan coherente. No fue un gesto de debilidad personal, sino la confirmación de un proyecto que lleva ya 60 años en marcha. Un proyecto que, según Viganó, pretende desacralizar el papado y transformarlo en un rol simbólico. Primero entre iguales, entre los obispos, vaciándolo de su autoridad divina. Es la demolición de la Iglesia desde dentro, afirma. El triunfo de un plan que no se origina en el cielo, sino en los salones del poder mundano. El llamado es fuerte. Permaneced firmes en la fe, escribe, citando la primera carta de Pedro, casi para recordarnos que no es la primera vez que la Iglesia experimenta una pasión. La historia, subraya Viganó, enseña que los compromisos con el mundo nunca traen salvación, sino solo mayor esclavitud. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.